Roberto Bolaño contra la historia de la literatura nacional. Bolaño es siempre Bolaño malinterpretado. Después del éxito editorial de Los Detectives Salvajes, Pedro Lemebel invitó a Roberto Bolaño en 1999 a su programa Cancionero en Radio Tierra. La conversación duró poco más de 40 minutos, pero fue 3 lustros después, ya en la década de los 2010, cuando circuló más ampliamente vía SoundCloud y YouTube. Esta remediación digital convirtió a la audiograbación radial en un memorable documento de Bolaño. La conversación original pronto fue tergiversada. Bolaño llama imbroglio. Por ejemplo, el crítico y primer editor de Bolaño póstumo, Ignacio Echevarría, centró su análisis en 2020 en el segmento entre Bolaño y Lemebel. Dice Echevarría: aunque el protagonismo corresponde a Bolaño, el desarrollo de la entrevista pone de manifiesto algunas tensiones que contribuyen a clarificar la actitud muy distinta con que Bolaño y Lemebel encaraban la institución literaria, las posiciones tan dispares que han terminado por ocupar en el sistema cultural tanto chileno como internacional. Originalmente la charla sería entre 3, pero Raquel Olea, la otra invitada, llegó tarde y entró al aire al minuto 23. Lemebel presentó a Olea como, cito, una gran amiga, una querida amiga. Ella es crítica literaria, escritora fundamentalmente. Fin de cita. Aunque más bien la conocemos hoy como una académica chilena. Bolaño estaba descolocado en Chile. Llegó a la Feria del Libro hipócritamente afamado. En la entrevista, Lemebel encarnó primero la bienvenida estelar y Olea encarnó después el rechazo paisano hacia Bolaño. La entrevista escenificó este recibimiento mixto. Al comentarla, Echevarría se centró en el Bolaño irritado durante la segunda mitad del programa y equivocadamente extendió esta fricción al primer segmento, cuando en realidad Lemebel y Bolaño platicaron cordialmente. Echevarría terminó simplificando el principal alegato de Bolaño aquella tarde. Según Echevarría, no es exagerado decir, cito, que la insistente reivindicación que en su entrevista en Radio Tierra hace Bolaño de la autonomía de la literatura como hecho puro del lenguaje, abstraído de toda realidad concreta, destinado únicamente a procurar placer, choca de plano con la práctica literaria de Lemebel. Es obvio que Bolaño hace esta reivindicación obcecado por su animadversión por Raquel Olea y cuanto ella dice y significa en la circunstancia en que discuten. Fin de cita. El periodista cultural Roberto Cariaga también sesgó su comentario. Cito: en esa visita, Bolaño melló también su relación personal con Lemebel. El novelista tuvo un áspero diálogo con la crítica de Raquel Olea, en que subió paulatinamente de tono hasta volverse una discusión. Empezaron hablando de la relación entre nacionalidad y literatura y se enredaron en una disputa sobre las formas de la lectura desde la academia. El audio es huir a un Bolaño incómodo, al estilo de un gato de espaldas defendiendo cierta pureza de la literatura como si estuviera más allá de cualquier análisis teórico. Tras esa sesión, la relación entre el cronista Lemebel y el novelista Bolaño no fue la misma. Fin de cita. Pero al contrario de lo dicho por Cariaga, Bolaño no defendió cierta pureza de la literatura como si estuviera más allá de cualquier análisis teórico, sino que más bien poseía distinto axioma al de Lemebel y sobre todo al de Olea. Bolaño pensaba la literatura antes y después del nacionalismo decimonónico. El problema de Bolaño es que plantea lo postromántico con léxico y afectos románticos. Esa paradoja bolañesca burbujea malentendidos. Al principio de la conversación, Lemebel invitó a Bolaño a compartir con la audiencia sus anecdóticas con la radio, pero la charla pronto saltó al tema del arribismo cultural y los trepadores en el camino social de la literatura. Cito: el arribismo pervierte la obra literaria, fustiga Bolaño, aludiendo a esta gente que no tiene talento. Y con este dejo despectivo, esta frase de Lemebel, comienza la fricción entre ambos. Cito: el sufrimiento no añade valor literario a una obra. El valor literario a una obra se lo pone el escritor.
El talento no tiene nada que ver ni con las ideologías ni con la situación personal, opina Bolaño. Y Lemebel se aflige. Al tomar Raquel Olea el micrófono, estalló una discusión sobre la validez y vigencia del concepto de literatura nacional. Va al intercambio. Raquel Olea. Y creo que ahí, el mercado como lenguaje, es donde hay que de alguna manera pensar cierta propiedad de lo literario, irreductible de lo literario en relación con el mercado. Hay que pensar los mercados nacionales y los mercados transnacionales, lo que es un escritor nacional, un escritor global. Te escuchaba el otro día a ti decir en una entrevista, yo soy un escritor en lengua española. Y Bolaño dice, sin duda, Olea, pero ¿qué es lo que es un escritor chileno, por ejemplo? Bolaño, en principio es una entelequia, es una estafa en términos literarios. No existen escritores de Chile o de Argentina, etcétera, como tales, como escritores. Hay literaturas. Olea, estoy totalmente en desacuerdo contigo. Bolaño, bueno, yo no. Fin de cita. Aunque la idea se truncó, Olea inicialmente aludió a cierta propiedad de lo literario. Y esa creencia en un valor literario intrínseco era un punto de acuerdo mutuo. Pero ante el exabrupto de Bolaño, Olea se polarizó y retiró su idea de cierta autonomía e irreductibilidad de lo literario. Viene algo que dice Bolaño. En términos absolutos, ¿a qué nos puede llevar esta discusión? ¿A aclararnos el papel de una literatura nacional? Yo, por ejemplo, estoy totalmente en contra. No puedes poner camisas de fuerza a una literatura. La obra de un gran escritor jamás está ceñida a un país. ¿Tú qué crees? ¿Que Neruda no lo entienden en España porque no es español? ¿Tú qué crees? ¿Que a Vallejo no lo entendemos los chilenos porque es peruano? ¿Porque no sabemos la historia del Perú, no entendemos a Vallejo? Las complicidades del habla se basan solo en la lengua. Y la lengua, cuando uno domina la lengua saca lo que tiene que tener la literatura. Es decir, fuerza, voluntad, energía. Pero la literatura es mucho más que esa especie de neoestructuralismo universitario. Yo estoy hablando de una literatura abierta, que solo se valga por sí misma, ¿sí? Y además es la historia de la literatura lo que lo está demostrando. Fin de cita. El núcleo creativo y crítico del último Bolaño es la noción de historia de la literatura. Bolaño define pendularmente a la historia de la literatura como genealogía y como obsolescencia. Va otra cita. La discusión romántica. Empieza eso en 1815, más o menos, con los alemanes. Hablar a pocos meses del 2000 de una discusión que empieza en 1815 y en 1870, más o menos, la polémica romántica acaba. Fin de cita. Bolaño considera a la literatura nacional como noción romántica ya superada. Y del nacionalismo literario, Bolaño dice, me refiero al hueveo, fastidio, ¿no? Me refiero al hueveo histórico romántico, a la historia del romanticismo, al romanticismo alemán como escuela literaria y política. El romanticismo alemán es el primero en plantearse una literatura nacional. Fin de cita. Y con esta cronología, el Bolaño finisecular quiere decir que ya no se puede hablar de literaturas nacionales. Desde toda esta fenomenología del espíritu literario, Bolaño dice en la radio, a mí lo que realmente me indigna es que me hables, Raquel, de literaturas nacionales. Lo que me estás diciendo es una cerrazón total. Mi única tradición en tanto ejecutante de literatura, sí, es la lengua. Es la única tradición que yo tengo. Lo que lleva a teóricos como tú es eso, simplemente a destruir el canon literario, ¿sí? Decir todo es literatura para finalmente decir nada es literatura. Fin de cita. La pelea prosigue, estaba muy intensa, ¿no? Lemebel cada vez calla más. Olea incluso ríe burlonamente de la exasperación de Bolaño. El clímax acaece cuando Olea alardea que la academia ya comanda la literatura. Olea, lo que a ti te construye como un escritor es la crítica, es la lectura. Si la crítica no te habla, no existes. Y luego se ríe. Bolaño, ¿la crítica me construye como escritor? Olea, obvio. Bolaño, pero por Dios, qué pedantería más grande, ¿sí? Es la pedantería de la impotencia. Es decir, tú no escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí? Me construye la crítica.
Olea: si la crítica no habla de ti, tú no existes. Bolaño: es una pedantería pero bestial, ¿sí? Olea: pero así es, Roberto. Fin de cita. Este episodio polémico entre Bolaño, Olea y Lemebel nos revela que los distintos engranajes del concepto de literatura nacional se corroen entre sí. El poeta Bolaño, como escritor romántico tardío, termina en conflicto con la academia posmoderna, que requiere del concepto romántico residual de pueblo y nación para tener un área de especialización. Y entonces, el novelista Bolaño posmodernista, primero migrante y después en proceso de globalizarse, se auxilia de la noción de historia para fundamentar la mayor vigencia de su identidad por encima de la crítica literaria y académica que se resiste a descartar ese concepto de literatura nacional. Aquí, creo que algo clave aquí. Su discusión es un choque de trenes entre campos profesionales, teorías de la literatura y definiciones opuestas de historia de la literatura. En su alegato radial, Bolaño buscó resguardar cierta autonomía a la figura del escritor, es lo que él está defendiendo, ¿no? Mientras que los comentarios de Olea desean mermar esa autonomía para aumentar el nuevo poder de la figura académica. El debate de Bolaño y Olea es una lucha de poder entre dos profesiones, es decir, dos tomas delanteras de la palabra, profesión, profesar. Un debate entre dos profesiones competidoras como autoridades y autorizaciones. En el siglo XXI, literatura y academia se pelean quién tiene la última palabra. Así, para crear soberanía, Bolaño y Olea desplegaron dos modelos antagónicos de la historia de la literatura. Si en esta confrontación político-profesional no se entiende el subtexto de esa discusión radiofónica. El concepto de historia de la literatura está al centro de esta lucha de poderes profesionales durante la posguerra. Estrictamente, cada profesión forja un concepto de historia de la literatura que le autoriza mayor poder. El concepto de historia de la literatura, en que la literatura tiene un progreso estético propio, que es la posición de Bolaño, compite con un concepto donde historia de la literatura significa cómo la forma literaria depende del cambio social. Y esta es la posición de Olea. En una historia de la literatura literaria, los escritores protagonizan y tienen mayor legitimidad para escribirla, mientras que una historia de la literatura sociocultural es gobernada y escrita por los académicos. Desde la posguerra disputamos si historia de la literatura es un devenir espaciotemporal, ontológico o psicopoético, o una disciplina científica, social y secular. Para Bolaño, historia de la literatura significa el proceso de cómo la literatura se transforma inherente e irreversiblemente. Este concepto morfológico y evolutivo de historia de la literatura deriva de una combinación de la idea de revolución del marxismo y de innovación de la vanguardia, además del formalismo ruso y Hegel como semi-ocultas teorías tutelares. Para Bolaño, lo romántico es una fase superada para el objeto y el sujeto literarios. Ni el texto ni el escritor pueden ya ser concebidos desde el nacionalismo romántico. En la historia de la literatura de Bolaño, el concepto de literatura nacional es clasificado como capítulo caduco del periodo romántico. Y ese concepto, según la historiografía de Bolaño, debe ser desechado. En el modelo de Olea, en cambio, ese concepto se mantiene vigente. Olea no defiende explícitamente la teoría romántica de lo nacional literario, pero sí defiende que la literatura tiene un vínculo con la nación y no debe leerse en relación con la lengua o lo mundial directamente. Bolaño aceptó incluso la participación del escritor en el mercado, mientras que Olea desea frenar su agencia. Como Marx, Bolaño cree que el mercado posibilita planetariedad al escritor.
en tanto que para Lemebel la oralidad regional afortunadamente detiene o impide mercado, volviendo intraducible al escritor, lo hace indeseable o resistente a la globalización. Mientras que para Olea la preeminencia del contexto es aquello que le otorga su agencia académica. Olea cree que sin contexto no hay escritor, porque esta premisa asegura capital al académico. Y concibe específicamente a la literatura chilena como un testimonio colectivo contra la dictadura neoliberal de Augusto Pinochet. Su concepto nacionalista de la literatura tiene como marco la Guerra Fría y la resistencia patriótica en los territorios subyugados transnacionalmente por el capital del norte global. El enfrentamiento de Olea y Bolaño es el enfrentamiento de dos tipos opuestos de resistencia contra el mismo capital. A final de cuentas, Lemebel, Olea y Bolaño quieren evitar ser subsumidos. Y cada quien desde tres trincheras distintas, Bolaño como escritor que se concibe dentro y desde la literatura posnacional, Lemebel, sin decirlo, como escritor chileno desde su literatura y habla nacional, algo intraducible, y los medios, la radio. Y Olea, tampoco sin explicitarlo, desde la academia, que ella abstrae llamándole la crítica. Entre los tres hay encono, pero creo que durante este programa los tres disputan precariedad. Las tres son subjetividades puestas en crisis por el capital, y las tres se trituran entre sí. Por eso tanta contradicción tripartita y tanta ausencia de síntesis. Aquel mercado editorial empoderó al escritor literario Bolaño, mientras que aquella academia lo desempoderaba. Si despolitizamos la discusión, entendemos a la academia como una ciencia pura. Si politizamos su historicidad, entendemos que la academia humanista de finales del siglo XX y principios del XXI debe su propio poder a su labor selectiva de desempoderamiento del poder de la obra y el escritor literario. El supuesto valor estético inherente e intrínseco de la literatura pasó a ser considerado un valor dependiente del contexto sociocultural. Bolaño consiste en la paradoja de tener una idea romántica del ser escritor, pero una idea postromántica de historia de la literatura. Bolaño es una contradicción de lo romántico consigo mismo, es decir, Bolaño encarna una crisis de parto de lo postromántico. Bolaño se opone a pensar la historia de la literatura nacionalmente, porque ese concepto lo desempodera como escritor migrante y global. Como Marx, Bolaño construye una visión de la historia en que el devenir destruirá lo nacional. Esa teleología es lo que Bolaño llama historia de la literatura, una visión de una catástrofe futura. Y Bolaño se llena de afectos dentro de esa cápsula que él imagina y luego habita. Bolaño consiste en una escritura que asume, se hace creer, que esa catástrofe desnacionalizadora ya ha ocurrido. Y desde la experiencia y experimentación de esa poética apocalíptica de un presente de naciones destruidas, Bolaño profesa la palabra. Contra las profecías de Marx y Bolaño, sin embargo, el mercado capitalista, literario y profesional del siglo XXI quiso conservar la historia nacional de la literatura. Muchas gracias.